En una casa sin techo, un niño oró por su madre enferma, y Jesús los hizo millonarios. En las colinas polvorientas de Santo Domingo Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, México, donde el viento del istmo susurra historias de resistencia y fe entre las casas de adobe medio derruidas, vivía un niño de 9 años llamado Mateo Hernández. Su mundo entero cabía en 4 paredes de ladrillo sin terminar y un cielo que servía de techo la mayor parte del tiempo. La casa de Mateo no era realmente una casa. Era más bien un refugio improvisado que su difunto padre, Joaquín, había comenzado a construir antes de que una enfermedad del corazón se lo llevara cuando el niño tenía apenas 6 años. Las paredes se alzaban hasta la altura de un hombre adulto, pero donde debería haber un techo, solo había vigas de madera expuestas y láminas de plástico azul que su madre, Carmen, había conseguido amarrar con mecates para protegerlos de la lluvia y el sol. Carmen Hernández tenía 34 años, pero las preocupaciones y la enfermedad la hacían parecer mayor. Había sido costurera en una maquiladora hasta que los dolores en las articulaciones se volvieron insoportables. Los médicos del centro de salud le dijeron palabras que no entendía completamente: artritis reumatoide, inflamación crónica, tratamiento costoso. Lo que sí entendía era que algunos días no podía ni levantar los brazos y que los medicamentos que necesitaba costaban más de lo que ganaba vendiendo tamales los fines de semana en el mercado local. Aquella tarde de octubre, las nubes se acumulaban amenazantes sobre el valle de Tehuantepec. Mateo regresaba de la escuela primaria Benito Juárez, donde estudiaba el 3er grado, cargando en su mochila de tela desgastada los cuadernos que había forrado con bolsas de papel del mercado. Sus zapatos de lona, ya con varios agujeros, chapoteaban en los charcos que se formaban en el camino de tierra. Al llegar a su casa encontró a su madre acurrucada en el petate que servía como su cama, temblando a pesar del calor húmedo que precedía a la tormenta. Carmen tenía la frente perlada de sudor y sus manos hinchadas descansaban sobre el pecho, mientras respiraba con dificultad. «Mamá, ¿ya tomaste tu medicina?», preguntó Mateo, dejando caer su mochila y acercándose a ella con la preocupación grabada en sus ojos oscuros. Carmen intentó sonreír para tranquilizar a su hijo. «Se me acabó ayer, mijito. Pero no te preocupes, mañana veré qué puedo hacer». Mateo sabía lo que eso significaba. Ya habían pasado semanas sin medicamentos antes. Había visto a su madre llorar en silencio cuando pensaba que él dormía. Había visto cómo se las ingeniaba para estirar los frijoles y el arroz para que duraran toda la semana. Había visto cómo vendía las pocas cosas de valor que les quedaban. Primero los aretes de oro que le había regalado su padre, después la radio que los acompañaba en las noches solitarias, luego la olla de peltre que había pertenecido a su abuela. El niño se dirigió al rincón donde guardaban el agua en un bote de plástico y humedeció un trapo limpio. Con cuidado, lo colocó sobre la frente de su madre y se sentó a su lado en el suelo de cemento sin pulir. «¿Te duele mucho hoy?», preguntó en voz baja. «Un poquito nomás», mintió Carmen, aunque Mateo podía ver las lágrimas que se acumulaban en las comisuras de sus ojos. A lo lejos, el rugido del trueno anunciaba que la tormenta se acercaba. Las primeras gotas comenzaron a caer sobre las láminas de plástico, creando un repiqueteo suave que pronto se convertiría en el rugido de un aguacero. Mateo miró hacia arriba, donde las vigas de madera enmarcaban un cielo que se oscurecía rápidamente. En el espacio que debería haber sido su cocina, tenían una pequeña estufa de gas conectada a un tanque que ya estaba casi vacío. En lo que debería haber sido la sala, sus 2 petates y una mesa de madera, que su padre había hecho con sus propias manos. Y arriba de todo, el cielo inmenso que era su techo, su tragaluz gigante, su recordatorio constante de que su hogar aún estaba por terminar. Cuando Joaquín murió, Carmen había intentado continuar con la construcción. Había ahorrado peso por peso para comprar cemento, había cargado ladrillos con la ayuda de los vecinos, había aprendido a mezclar la cal. Pero la enfermedad llegó como una tormenta inesperada, llevándose primero su fuerza, después su trabajo y finalmente la esperanza de completar algún día lo que su esposo había comenzado. «Mateo», le dijo Carmen esa tarde,
Mientras el viento comenzaba a agitar las láminas de plástico, «Ve a buscar las cubetas y los trapos. Esta noche va a llover fuerte». El niño obedeció sin quejarse. Ya conocía la rutina. Había que poner recipientes donde se filtraba el agua. Había que mover los petates a las esquinas menos expuestas. Había que asegurar el plástico que servía como techo improvisado. Era una danza que habían perfeccionado a lo largo de 3 años, desde que los primeros vientos de temporal habían arrancado las primeras láminas que su madre había logrado colocar. Mientras Mateo acomodaba las cosas, Carmen luchaba por incorporarse. El dolor en sus articulaciones se había intensificado con la humedad, como siempre ocurría antes de las lluvias. Sus dedos, hinchados y rígidos, apenas podían sostener la taza de té de hierbas que había preparado con manzanilla y hierbabuena que crecían en el pequeño jardín detrás de la casa. «Diosito mío», murmuró Carmen, mientras veía a su hijo preparar la casa para la tormenta. «Dale fuerzas a este niño. Él no debería estar pasando por esto». Mateo la escuchó y se acercó. Con la sabiduría de un niño que había madurado demasiado pronto, tomó la mano hinchada de su madre entre las suyas. «No digas eso, mamá. Papá nos está cuidando desde el cielo, y Dios también. Vas a ver que todo va a estar bien». La primera ráfaga de viento fuerte hizo que el plástico se hinchara como una vela, y el sonido de la lluvia se intensificó hasta convertirse en un rugido constante. Era octubre, la temporada cuando las tormentas del Pacífico llegaban cargadas de agua y furia, transformando los caminos de tierra en ríos de lodo y poniendo a prueba la resistencia de las casas más humildes. Esa noche, mientras la tormenta rugía sobre sus cabezas y el agua comenzaba a filtrarse por las uniones del plástico, Mateo se acostó junto a su madre en el petate húmedo. Carmen temblaba, no solo por la fiebre que la consumía, sino por el frío de la lluvia que comenzaba a empapar su ropa. El niño la abrazó, tratando de darle su propio calor, y por primera vez en mucho tiempo sintió que las fuerzas lo abandonaban. Había sido fuerte durante tanto tiempo, había consolado a su madre cuando lloraba, había ayudado con las tareas de la casa, había estudiado con la luz de una vela cuando se iba la electricidad. Pero esa noche, viendo a su madre sufrir sin medicinas, sin un techo que los protegiera realmente, sin la certeza de que habría comida al día siguiente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Jesús», susurró en la oscuridad, con la lluvia golpeando sobre sus cabezas. «Sé que estás ahí. Mamá dice que tú nos amas y que nos cuidas. No te pido mucho, de verdad que no. No necesito juguetes, ni ropa nueva, ni zapatos sin hoyos. Solo haz que mamá se sienta mejor. Ella es muy buena, trabaja tanto, y yo sé que tú la puedes sanar, por favor». Sus palabras se mezclaron con el sonido de la lluvia y el viento, pero en su corazón de niño, Mateo tenía la certeza de que alguien lo escuchaba. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. La lluvia había arreciado hasta convertirse en una tormenta que parecía querer arrancar de cuajo todo lo que encontraba a su paso. El viento aullaba entre las casas del barrio, llevándose láminas sueltas, ramas de los árboles de mango que crecían en los patios, y el sueño de cualquiera que intentara dormir esa noche. En la casa sin techo de los Hernández, la situación se había vuelto crítica. El plástico que Mateo y Carmen habían asegurado con tanto cuidado comenzó a ceder bajo el peso del agua acumulada. Primero fue una gotera en la esquina donde guardaban la ropa, después otra sobre la estufa, y finalmente, con un sonido desgarrador, una sección completa del plástico se desprendió, dejando entrar la lluvia torrencial directamente sobre sus camas. «Mateo, ven acá rápido», gritó Carmen, luchando por ponerse de pie a pesar del dolor que le atravesaba las articulaciones como miles de agujas. El niño corrió hacia ella, empapándose inmediatamente bajo la cascada que ahora caía del cielo. Juntos, entre resbalones y tropezones, lograron arrastrar los petates hacia la única esquina que todavía permanecía relativamente seca, bajo una viga de madera que sostenía un pedazo de lámina oxidada
que Joaquín había colocado años atrás. Carmen se desplomó en el petate húmedo, temblando de frío y fiebre. Su ropa empapada se pegaba a su cuerpo delgado y sus labios habían adquirido un tono azulado que asustó a Mateo. «Mamá, estás muy fría», dijo el niño, quitándose su suéter escolar mojado y tratando de cubrir a su madre con él. «Estoy bien, mijito», mintió Carmen entre dientes que castañeteaban. «Solo es un poco de agua». Pero Mateo podía ver que no era cierto. Su madre respiraba con dificultad y cuando tocó su frente, la encontró ardiendo a pesar de los temblores. La combinación de la fiebre, el frío de la lluvia y el estrés de su enfermedad estaba cobrando un precio terrible en su cuerpo ya debilitado. El niño miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. Sus ojos se posaron en el altar improvisado que mantenían en la esquina opuesta. Una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, un crucifijo que había pertenecido a su abuela, y una vela que se había apagado con la corriente de aire húmedo. Con la determinación que solo posee un niño que ama profundamente a su madre, Mateo se adentró en la tormenta dentro de su propia casa, recogió la vela del altar y la llevó de vuelta a donde estaba Carmen. Con manos temblorosas pero decididas, logró encender la vela con los cerillos que guardaban en una bolsa de plástico. La pequeña llama parpadeó en la oscuridad, creando un círculo de luz dorada que parecía desafiar a la tormenta que rugía a su alrededor. «Mira, mamá», dijo Mateo, acercando la vela para que su madre pudiera sentir algo de calor. «Dios está aquí con nosotros. Papá siempre decía que una luz en la oscuridad es como una oración que Dios ya escuchó». Carmen logró sonreír débilmente. A pesar del dolor y la enfermedad, el corazón se le llenó de orgullo al ver la fe inquebrantable de su pequeño hijo. Las horas pasaron lentamente. La tormenta no daba tregua, y la condición de Carmen empeoraba. Mateo se mantuvo despierto toda la noche, sosteniendo la vela, secando el agua que seguía filtrándose y poniendo trapos húmedos en la frente de su madre para tratar de bajar la fiebre. Cerca de las 3 de la mañana, Carmen comenzó a delirar. Hablaba con Joaquín como si estuviera ahí. Le decía que ya no podía más, que estaba muy cansada. Mateo se asustó como nunca antes en su vida. «No, mamá, no te vayas», le susurró, tomando su mano hinchada entre las suyas. «Por favor, no me dejes solo». Fue entonces cuando Mateo tomó una decisión que cambiaría todo. Se levantó del petate, caminó hasta el centro de su casa sin techo, bajo la lluvia torrencial que caía directamente del cielo, y alzó su rostro hacia la oscuridad. «¡Jesús!», gritó por encima del rugido de la tormenta, con los brazos extendidos y las lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. «Sé que me puedes escuchar. Mi mamá se está muriendo y yo no sé qué hacer. Todos dicen que tú haces milagros, que tú sanas a los enfermos. Por favor, ayúdanos». Su voz se quebró con la emoción, pero continuó gritando al cielo. «No quiero dinero, no quiero una casa grande, solo quiero que mi mamá esté bien. Ella es todo lo que tengo en este mundo. Si tú puedes caminar sobre el agua, si tú puedes resucitar a los muertos, puedes sanar a mi mamá. Por favor, Jesús, por favor». El niño se desplomó de rodillas en el suelo empapado, con las manos juntas y el corazón partido en 1000 pedazos. La lluvia siguió cayendo sobre él, pero algo extraño comenzó a suceder. Aunque el viento seguía soplando con fuerza, Mateo sintió una paz inexplicable que descendía sobre él. De repente, un rayo iluminó todo el cielo, pero en lugar del trueno ensordecedor que esperaba, un silencio extraño llenó el aire. Era como si toda la creación hubiera hecho una pausa para escuchar la oración desesperada de un niño. Carmen, desde su petate, había visto a su hijo orar bajo la lluvia. A pesar del delirio de la fiebre, algo en la escena la conmovió profundamente. Con un esfuerzo sobrehumano logró incorporarse y extender la mano hacia él. «Ven acá, mijito», le dijo con voz débil pero llena de amor. «Ven con tu mamá». Mateo corrió hacia ella empapado y temblando y se acurrucó junto a su madre bajo la manta húmeda. «¿Sabes qué, Mateo?», le susurró Carmen al oído mientras acariciaba su cabello mojado. «Tu papá me dijo una vez que Dios nunca llega tarde. A veces no entendemos por qué tiene que pasar tanto tiempo.
¿Por qué tenemos que sufrir tanto? Pero Él nunca llega tarde. ¿Tú crees que va a contestar mi oración?, preguntó Mateo con la inocencia de sus 9 años. Carmen lo abrazó más fuerte. Hijo mío, Él ya la contestó. Mira cómo me dio el hijo más valiente y amoroso del mundo. Mira cómo, a pesar de todo, seguimos teniendo fe. Eso ya es un milagro. Madre e hijo se quedaron abrazados mientras la tormenta continuaba rugiendo sobre sus cabezas. La vela seguía ardiendo milagrosamente, protegida por las manos de Mateo que la cubría del viento y la lluvia. Fue entonces cuando sucedió algo que ninguno de los dos pudo explicar después. La lluvia, que había estado cayendo con furia durante horas, comenzó a disminuir gradualmente. El viento, que había estado aullando como un animal herido, se calmó hasta convertirse en una brisa suave. Y en el cielo, a pesar de que todavía era de madrugada, una luz extraña comenzó a filtrarse a través de las nubes. ¿Ya amaneció?, preguntó Mateo, confundido. Carmen miró hacia el cielo abierto que servía como su techo y vio algo que la dejó sin aliento. Las nubes se habían separado formando un círculo perfecto directamente sobre su casa, como si una mano invisible las hubiera apartado para dejar pasar la luz de las estrellas. «No, mijito», susurró Carmen con voz temblorosa. «Creo que alguien nos está escuchando». En la distancia, los perros del barrio habían dejado de ladrar. Los gallos, aunque faltaban horas para el amanecer, comenzaron a cantar. Y en el corazón de Mateo, una certeza inexplicable comenzó a crecer. Algo estaba por suceder. A las 4:37 de la madrugada, según marcaba el viejo reloj de pared que todavía funcionaba a pesar de la humedad, la lluvia se detuvo completamente. No fue una pausa gradual, sino un cese total y repentino, como si alguien hubiera cerrado una llave gigante en el cielo. Mateo y Carmen permanecían abrazados en el petate, observando con asombro cómo las nubes se dispersaban lentamente, dejando al descubierto un cielo estrellado de una claridad extraordinaria. La vela que el niño había mantenido encendida toda la noche ahora parecía innecesaria ante la luz plateada que se filtraba desde arriba. «Mamá», susurró Mateo, «¿sientes eso?». Carmen asintió despacio. Había algo diferente en el aire, una presencia que no podía explicar con palabras. Era como si la misma atmósfera hubiera cambiado, volviéndose más densa, más cargada de algo que no era humano. De repente, los pasos se escucharon claramente en el camino de tierra que llevaba a su casa. Eran pasos firmes, pausados, que se acercaban con propósito. Mateo se incorporó alerta. Era extraño que alguien caminara por su barrio a esa hora, especialmente después de una tormenta tan intensa. Los pasos se detuvieron justo frente a la entrada de su casa. No había puerta, solo una cortina de plástico que Carmen había colgado para tener algo de privacidad. A través del plástico translúcido podían distinguir la silueta de una persona. «¿Quién es?», preguntó Carmen con voz débil, tratando de sonar más fuerte de lo que se sentía. Una voz suave, pero que parecía llenar todo el espacio, respondió desde el otro lado de la cortina. «Soy alguien que escuchó la oración de un niño valiente». Mateo sintió que el corazón se le detenía. Había algo en esa voz que le resultaba familiar, aunque estaba seguro de que nunca antes la había escuchado. Era una voz cálida, reconfortante, que llevaba consigo una autoridad natural pero sin imposición. «¿Puedo pasar?», preguntó la voz. Mateo miró a su madre, quien a pesar de la fiebre, asintió lentamente. El niño se levantó del petate, caminó hasta la entrada y apartó la cortina de plástico. Lo que vieron los dejó sin palabras. Frente a ellos estaba un hombre de aproximadamente 35 años, de estatura media, con cabello castaño que le llegaba hasta los hombros y una barba cuidada. Vestía ropa sencilla, pantalones de mezclilla y una camisa blanca que inexplicablemente estaba completamente seca a pesar de la tormenta que acababa de pasar. Sus ojos eran lo más extraordinario, color café claro, pero con una profundidad que parecía contener toda la sabiduría del universo. Lo más sorprendente era la luz. No era una luz que se pudiera ver directamente, sino algo que emanaba de su presencia misma, haciendo que todo a su alrededor pareciera más vívido, más real. «Buenas noches, Mateo», dijo el hombre con una sonrisa que inmediatamente tranquilizó al niño.
Buenas noches, Carmen. El hecho de que supiera sus nombres, sin que nadie se los hubiera dicho, no los asustó. De alguna manera, parecía lo más natural del mundo. «Pase, señor», dijo Mateo con la cortesía que su madre le había enseñado, aunque su voz temblaba de emoción. El hombre entró a la casa sin techo y miró a su alrededor con una expresión de ternura infinita. Sus ojos se posaron en el altar improvisado, en los petates húmedos, en las cubetas llenas de agua de lluvia, en la vela que seguía ardiendo contra toda lógica. «Tienen un hogar hermoso», dijo, y de alguna manera, al escuchar esas palabras, Mateo y Carmen sintieron que realmente era cierto. Carmen trató de incorporarse para recibir apropiadamente al visitante, pero sus fuerzas no se lo permitían. El hombre se acercó a ella con pasos suaves y se arrodilló junto al petate. «No te levantes, Carmen. Has estado enferma durante mucho tiempo». Ella lo miró a los ojos y sintió como si ese hombre pudiera ver directamente en su alma. No era una sensación invasiva, sino reconfortante, como si finalmente alguien entendiera completamente todo lo que había sufrido. «¿Quién es usted?», preguntó Carmen con voz temblorosa. El hombre sonrió. «Soy alguien que conoce el valor de una madre que trabaja sin descanso por su hijo y el poder de un niño que ama sin condiciones». Mateo se acercó tímidamente. «¿Usted escuchó cuando le hablé a Jesús?». El hombre extendió la mano y acarició suavemente la cabeza del niño. Al contacto de su mano, Mateo sintió una calidez que se extendió por todo su cuerpo, expulsando el frío y la humedad que había acumulado durante la noche. «Tu oración fue hermosa, Mateo, pero déjame decirte algo. No oraste pidiendo riquezas para ti, no oraste pidiendo cosas materiales. Oraste con el corazón de alguien que ama más de lo que se ama a sí mismo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del niño. «Solo quiero que mi mamá esté bien. Solo eso». «Lo sé», dijo el hombre con infinita ternura, «y tu amor ya es suficiente». Entonces se volvió hacia Carmen y extendió su mano hacia ella. «¿Me permites?». Carmen, sin saber exactamente qué estaba permitiendo, asintió. El hombre colocó suavemente su mano sobre la frente de la mujer. Inmediatamente, algo extraordinario comenzó a suceder. El dolor que había sido su compañero constante durante meses comenzó a desvanecerse. La hinchazón en sus articulaciones disminuyó visiblemente. La fiebre que había estado quemándola desde adentro se desvaneció como niebla bajo el sol matutino. Carmen sintió como si una corriente de vida nueva fluyera por sus venas. Sus ojos, que habían estado nublados por el sufrimiento, se aclararon y se llenaron de una luz que no había tenido durante años. «¿Qué me está pasando?», susurró, incorporándose sin dificultad por primera vez en meses. «Estás siendo sanada», dijo el hombre simplemente. «Tu fe y el amor de tu hijo han movido el corazón del cielo». Mateo observaba la escena con los ojos muy abiertos, sin atreverse a respirar. Su madre, que minutos antes estaba delirando de fiebre, ahora se sentaba sin ayuda, con color en las mejillas y fuerza en los ojos. «Pero hay algo más», continuó el visitante, mirando alternativamente a la madre y al hijo. «Han vivido con generosidad a pesar de tener tan poco. Han compartido su fe a pesar de las dificultades. Han mantenido la esperanza cuando todo parecía perdido». Se levantó y caminó hacia la entrada de la casa, donde la cortina de plástico se agitaba suavemente con la brisa nocturna. El amor que han demostrado merece ser recompensado no solo con sanidad, sino con la oportunidad de ayudar a otros que sufren como ustedes han sufrido. «No entiendo», dijo Carmen, que ahora podía hablar con voz clara y fuerte. El hombre sonrió. «Mañana entenderán. Pero por ahora, descansen. La noche ha sido larga y el día que viene traerá grandes sorpresas». Se dirigió hacia la salida, pero antes de irse se volvió una vez más. «Mateo», dijo, y el niño corrió hacia él. «Nunca pierdas esa fe que tienes. Nunca dejes de creer en los milagros y recuerda siempre que el amor verdadero nunca pasa desapercibido en el cielo». Colocó su mano sobre la cabeza del niño una vez más y Mateo sintió una paz tan profunda que supo que la recordaría por el resto de su vida. «¿Volveremos a verlo, señor?»,
preguntó Mateo. El hombre se dirigió hacia la cortina de plástico, pero antes de salir se volvió y dijo algo que quedó grabado para siempre en sus corazones. Yo siempre estoy con quienes me buscan con corazón sincero. A veces me verán, a veces no, pero nunca, nunca están solos. Y con esas palabras desapareció en la noche. Carmen y Mateo se quedaron en silencio durante largos minutos, procesando lo que acababa de suceder. Finalmente, Carmen se levantó del petate con una agilidad que no había tenido en meses y abrazó a su hijo. ¿Era él, mamá? ¿Era Jesús?, preguntó Mateo con voz temblorosa. Carmen miró hacia el cielo estrellado que se extendía sobre sus cabezas y sonrió con una serenidad que no había sentido en años. No lo sé con certeza, mijito, pero sí sé que acabamos de recibir una visita del cielo. La primera luz del alba comenzó a filtrarse por el cielo abierto que servía como techo a los Hernández. Carmen despertó sintiéndose como si hubiera dormido durante días, con una energía en el cuerpo que no había experimentado en años. Se incorporó sin dolor, sin rigidez, sin la fatiga constante que había sido su compañera durante tanto tiempo. Mateo ya estaba despierto, sentado en el borde de su petate, mirando hacia la entrada de la casa, como si esperara que su visitante nocturno regresara en cualquier momento. «¿Mamá?», dijo suavemente al verla despertar. «¿De verdad pasó lo de anoche?». Carmen se tocó la frente, donde el hombre misterioso había colocado su mano. La fiebre había desaparecido completamente. Flexionó los dedos, que durante meses habían estado hinchados y rígidos, y los encontró ágiles y sin dolor. Se levantó del petate con una facilidad que la sorprendió. «Sí, mijito», dijo con voz llena de asombro. «Pasó de verdad. Mira». Carmen comenzó a caminar por la casa, después corrió unos pasos, después saltó como no había podido hacer en 2 años. Las lágrimas de alegría corrían por sus mejillas, mientras Mateo la observaba con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. «Estás curada, mamá. Estás curada de verdad». Se abrazaron en el centro de su casa sin techo, bajo la luz dorada del amanecer, celebrando el milagro que habían recibido. Pero su alegría se vio interrumpida por el sonido de pasos que se acercaban por el sendero. Esta vez no era una sola persona, sino varias. Voces familiares se escuchaban conversando mientras se aproximaban a su hogar. «¡Carmen! ¡Mateo!», gritó la voz de doña Esperanza, una vecina de 68 años que había sido como una segunda madre para Mateo después de la muerte de Joaquín. Detrás de ella venían don Roberto, el tendero del colmado local, y la señora Patricia, que vendía flores en el mercado los domingos. Todos tenían expresiones de preocupación en sus rostros. «Niños, venimos a ver cómo están después de la tormenta», dijo doña Esperanza mientras se acercaba. Anoche se veía terrible la lluvia que caía sobre su casa. Pero cuando la mujer mayor vio a Carmen parada en el centro de la habitación, con color en las mejillas y moviéndose sin dificultad, se detuvo en seco. «Carmen, ¿qué te pasó? Te ves diferente». Don Roberto, que había conocido a la familia desde que Joaquín construía la casa, observó a Carmen con asombro. «Muchacha, hace 2 semanas apenas podías caminar. ¿Cómo es que estás así de bien?». Carmen y Mateo se miraron, sin saber muy bien cómo explicar lo que había pasado. «¿Cómo le dices a la gente que un hombre misterioso había llegado en la madrugada y había sanado una enfermedad crónica con solo tocar su frente?» Es difícil de explicar», comenzó Carmen. «Anoche recibimos una visita». «¿Una visita? ¿A las 4 de la mañana y con esa tormenta?», preguntó la señora Patricia, extrañada. Mateo dio un paso adelante. Con la honestidad que solo poseen los niños, decidió contar exactamente lo que había pasado. «Vino un señor muy bueno», dijo con voz clara. «Dijo que había escuchado mi oración. Le puso la mano a mi mamá en la frente y la sanó». Los 3 visitantes se miraron entre sí con expresiones que iban de la confusión a la preocupación. Doña Esperanza se acercó a Carmen y la examinó cuidadosamente. «Mija, la verdad es que te ves completamente diferente. Tienes color, te mueves bien, tus manos ya no están hinchadas», dijo la anciana, tocando las manos de Carmen.
Pero eso de la visita, yo sé cómo suena, interrumpió Carmen. Pero miren, procedió a demostrar su recuperación. Caminó sin cojear, levantó los brazos por encima de la cabeza sin mostrar dolor, flexionó los dedos con completa normalidad. Los vecinos observaban con asombro creciente. «Es un milagro», susurró don Roberto. «Mi esposa sufre de lo mismo que tú tenías, Carmen. Los doctores dicen que no hay cura rápida para eso». Fue entonces cuando doña Esperanza notó algo más. Sus ojos se dirigieron hacia el pequeño patio trasero de la casa, donde Carmen solía tender la ropa cuando tenía fuerzas para lavarla. «Carmen», dijo con voz temblorosa, «¿qué es eso que está ahí atrás?» Todos se volvieron para mirar en la dirección que señalaba la anciana. En el patio, junto al tendedero improvisado, había algo que definitivamente no había estado ahí la noche anterior. Una maleta de cuero café, grande y antigua, pero en excelente estado. «¿Que esa maleta no estaba ahí ayer?», dijo Mateo corriendo hacia el patio. «Mamá, ven a ver». Carmen siguió a su hijo, acompañada por los vecinos curiosos. Efectivamente, allí estaba la maleta, como si hubiera aparecido de la nada durante la noche. «¿De quién será?», preguntó la señora Patricia. Carmen se acercó cautelosamente. La maleta tenía una etiqueta de papel amarrada con un cordel. Con manos temblorosas, Carmen leyó lo que estaba escrito en la etiqueta: «Para la familia Hernández. Con amor de alguien que conoce el valor del sacrificio». «¿La abrimos?», preguntó Mateo mirando a su madre. Carmen asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Con cuidado, desabrochó los seguros de la maleta y la abrió lentamente. Lo que encontraron adentro los dejó a todos sin palabras. La maleta estaba llena de papeles oficiales, todos perfectamente organizados. En la parte superior había un sobre blanco con el nombre Mateo Hernández, escrito en una caligrafía elegante. Carmen tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Adentro había una carta escrita a mano y varios documentos doblados. «Léela en voz alta, mamá», pidió Mateo. Carmen desdobló la carta y comenzó a leer. «Querido Mateo y querida Carmen, durante muchos años he observado su amor mutuo, su fe inquebrantable y su generosidad hacia otros a pesar de sus propias necesidades. He visto cómo, Carmen, compartías tu comida con los niños del barrio cuando apenas tenías para ustedes. He visto cómo, Mateo, ayudabas a los ancianos con sus compras sin pedir nada a cambio. El amor verdadero nunca pasa desapercibido. Adjunto encontrarán los documentos de una herencia que ha estado esperando llegar a las manos correctas. Perteneció a una persona que dedicó su vida a ayudar a familias como la suya, alguien que específicamente pidió que sus bienes fueran para una familia que demostrara amor genuino en medio de la adversidad. Esa familia son ustedes. En esta maleta encontrarán las escrituras de una casa de 3 recámaras en el centro de Tehuantepec, completamente pagada. Un certificado de depósito bancario por la cantidad de 2 millones de pesos. Los papeles para un negocio de costura que está listo para operar. Una beca de estudios completa para Mateo hasta la universidad. Usen estos regalos no solo para su bienestar, sino para ayudar a otros que sufren como ustedes han sufrido. El amor se multiplica cuando se comparte. Con cariño eterno, un amigo que nunca los olvidará». El silencio que siguió a la lectura de la carta fue absoluto. Los documentos que Carmen sostenía en sus manos temblaban, no por debilidad, sino por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Don Roberto fue el primero en romper el silencio. «Carmen, ¿esto es real?». Carmen examinó los documentos. Las escrituras tenían sellos oficiales, firmas de notarios, fechas recientes. El certificado bancario tenía el logo y las firmas de un banco conocido de la ciudad. Todo parecía completamente legítimo. «Parece que sí», susurró Carmen, apenas capaz de procesar lo que estaba viendo. Mateo tomó uno de los documentos y lo observó cuidadosamente. Aunque solo tenía 9 años, podía reconocer que lo que tenían en sus manos era real y oficial. «Mamá», dijo con voz llena de asombro, «¿esto significa que ya no vamos a ser pobres?». Carmen abrazó a su hijo,
con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mijito, esto significa que Dios escuchó tu oración de una manera que nunca hubiéramos imaginado». Doña Esperanza se acercó y tomó las manos de Carmen. «Mija, yo he vivido 70 años en este barrio y nunca había visto algo así. Esto es un milagro verdadero». La señora Patricia, que había permanecido callada, finalmente habló. «Carmen, ¿tú crees que ese hombre que los visitó anoche...» Carmen miró hacia el cielo, donde las nubes de la tormenta habían dado paso a un azul perfecto. «No lo sé con certeza quién era, pero sí sé que nuestra vida acaba de cambiar para siempre». Mateo corrió hacia el altar improvisado, donde había orado tantas veces, se arrodilló y con voz clara dijo: «Gracias, Jesús. Gracias por escuchar a un niño como yo. Te prometo que vamos a usar esto para ayudar a otros, tal como dice la carta». En ese momento, como si el cielo mismo quisiera confirmar la promesa, una brisa suave comenzó a soplar, llevando consigo el aroma de las flores silvestres que crecían en las colinas cercanas. 6 meses después de aquella noche de tormenta que cambió sus vidas para siempre, Carmen Hernández se encontraba de pie en la terraza de su nueva casa, observando cómo Mateo jugaba en el jardín trasero con 3 niños del barrio donde antes vivían. La casa que habían heredado era más hermosa de lo que jamás hubieran soñado. 3 recámaras amplias, 2 baños completos, una cocina moderna con todos los electrodomésticos, y lo más importante para alguien que había vivido sin techo durante tanto tiempo, un techo sólido que los protegía de cualquier tormenta. Pero lo que más llenaba de alegría el corazón de Carmen no era la comodidad de su nueva vida, sino la oportunidad que habían tenido de cumplir la promesa que Mateo había hecho aquella madrugada bendita. El negocio de costura que habían heredado se había convertido en algo más que una fuente de ingresos. Carmen había contratado a 6 madres solteras del barrio donde vivían antes, pagándoles salarios justos y enseñándoles oficios que les permitían mantener a sus familias con dignidad. Cada viernes, Carmen y Mateo regresaban a Santo Domingo Tehuantepec, cargados de comida, medicinas y materiales de construcción. Habían ayudado a 5 familias a terminar sus casas, habían pagado tratamientos médicos para 3 ancianos enfermos y habían establecido un fondo para que ningún niño del barrio dejara de estudiar por falta de dinero. «¡Mamá!», gritó Mateo desde el jardín. «¡Ven a ver lo que encontramos!». Carmen bajó las escaleras y se dirigió hacia donde su hijo estaba excavando junto a sus amigos. Desde que se habían mudado a la nueva casa, Mateo había decidido plantar un jardín de verduras para compartir con los vecinos necesitados. «¿Qué encontraron, mijito?». Mateo le mostró algo que había desenterrado. Una pequeña caja de metal, antigua pero bien conservada. Cuando la abrieron, encontraron una nota escrita en el mismo tipo de papel y con la misma caligrafía de la carta que habían recibido en la maleta. La nota decía simplemente: «Para el jardín que alimentará a muchos. Planten con amor». Dentro de la caja había semillas de todas las verduras imaginables: tomates, chiles, calabazas, frijoles, maíz, hierbas medicinales, semillas que, según el sobre que las acompañaba, habían sido bendecidas especialmente para crecer en abundancia. «¿Es él otra vez, verdad, mamá?», preguntó Mateo con una sonrisa que no había perdido desde aquella noche mágica. Carmen asintió, ya no sorprendida por estos pequeños milagros que aparecían periódicamente en sus vidas. Habían aprendido a reconocer las señales de que su visitante misterioso seguía cuidándolos y guiándolos. «Sí, mijito, creo que es él». Esa tarde, mientras plantaban las semillas milagrosas en el jardín, recibieron una visita inesperada. Un automóvil se detuvo frente a su casa, y de él bajó un hombre bien vestido, acompañado de una mujer y 2 niños pequeños. «Disculpe», dijo el hombre acercándose a la cerca del jardín. «¿Es usted Carmen Hernández?». «Sí, soy yo», respondió Carmen limpiándose las manos llenas de tierra en el delantal. «Mi nombre es Eduardo Morales. Soy reportero del periódico estatal. Hemos escuchado rumores sobre algunos eventos extraordinarios que les sucedieron. ¿Podríamos hablar con ustedes?». Carmen y Mateo se miraron. Durante estos 6 meses,
habían mantenido en secreto los detalles más extraordinarios de su historia, compartiendo solo con algunos vecinos cercanos y con las familias que habían ayudado. ¿Para qué quieren saber?, preguntó Carmen cautelosamente. La esposa del reportero se adelantó. Señora Hernández, nosotros estamos pasando por una situación muy difícil. Nuestro hijo menor tiene una enfermedad que los doctores no pueden curar y hemos gastado todos nuestros ahorros en tratamientos. Alguien nos dijo que ustedes habían recibido un milagro. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Solo queremos saber si todavía existen los milagros, si todavía hay esperanza para familias como la nuestra. Mateo se acercó a la mujer y tomó su mano con la naturalidad de un niño que había aprendido a reconocer el dolor en otros. ¿Cómo se llama su hijito?, preguntó. Se llama Daniel. Tiene 7 años, respondió la madre entre sollozos. Mateo miró a su madre, y Carmen vio en los ojos de su hijo la misma determinación que había mostrado aquella noche de tormenta cuando oró bajo la lluvia. Mire, señora, dijo Mateo con seriedad, mi mamá y yo aprendimos que los milagros existen, pero no siempre llegan como uno espera. A veces Dios usa a otras personas para hacer los milagros. Carmen sonrió, orgullosa de la sabiduría de su hijo. Se acercó a la familia visitante. ¿Saben qué? Entren, vamos a platicar, y después vamos a orar juntos por Daniel. Esa noche, alrededor de la mesa de su comedor nuevo, Carmen y Mateo compartieron su historia completa con la familia Morales. Contaron sobre la enfermedad de Carmen, sobre la noche de la tormenta, sobre la visita misteriosa, sobre la maleta, y todos los milagros que habían seguido. Cuando terminaron de contar, el reportero tenía lágrimas en los ojos. ¿Y ustedes creen que ese hombre era? No sabemos con certeza quién era, respondió Carmen, pero sí sabemos que era alguien enviado por Dios para cambiar nuestras vidas. Mateo añadió, lo importante no es quién era, sino que Dios escucha cuando oramos con el corazón, y que siempre envía ayuda, aunque a veces no la reconocemos. La familia se quedó a cenar, y después de la comida todos juntos se tomaron de las manos alrededor de la mesa. Mateo, que ahora tenía 10 años, pero había desarrollado una fe profunda y madura, dirigió la oración. Jesús, aquí estamos otra vez pidiendo tu ayuda. Esta vez no es para nosotros, sino para Daniel. Tú sabes que él está enfermo y que su familia está sufriendo. Nosotros ya recibimos nuestro milagro, ahora te pedimos que hagas uno para ellos también. Y si Daniel no se sana como se sanó mi mamá, entonces ayúdanos a nosotros a ser la respuesta a sus oraciones. Amén. Al día siguiente, Carmen acompañó a la familia Morales al mejor hospital privado de la ciudad. Con el dinero de su herencia milagrosa, pagó todos los estudios médicos de Daniel y contrató a los mejores especialistas disponibles. Los doctores encontraron que la condición del niño, aunque seria, era tratable con un procedimiento que antes había estado fuera del alcance económico de la familia. En 2 semanas, Daniel estaba completamente curado. El reportero Eduardo Morales escribió un artículo sobre la historia de los Hernández, pero no como noticia sensacionalista, sino como testimonio de fe y generosidad. El artículo se tituló Cuando los milagros se comparten, se multiplican. La historia se extendió por todo el estado de Oaxaca, y pronto comenzaron a llegar cartas de familias necesitadas de toda la región. Carmen y Mateo no podían ayudar a todos económicamente, pero establecieron algo aún más valioso, una red de apoyo donde las familias que habían sido bendecidas ayudaban a otras que estaban pasando por dificultades. 1 año después de aquella noche de tormenta, Carmen estaba nuevamente de pie en la terraza de su casa, pero esta vez no estaba sola. A su lado estaba Mateo, ahora de 10 años, y con ellos estaban doña Esperanza, don Roberto, la señora Patricia y 22 familias más que habían sido tocadas por la cadena de milagros que había comenzado con la oración desesperada de un niño. Estaban celebrando la inauguración del Centro Comunitario Joaquín Hernández, un edificio que habían construido en el terreno donde antes estaba su casa sin techo. El centro ofrecía atención médica gratuita, clases de oficios, apoyo psicológico y un comedor comunitario que servía cientos de comidas diarias.
¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto, mamá?, le dijo Mateo, mientras observaban a las familias del barrio celebrar juntas. ¿Qué, mijito? Que aquella noche yo le pedí a Jesús que te sanara, y Él no solo te sanó a ti, sanó a toda nuestra comunidad. Carmen abrazó a su hijo, con el corazón lleno de gratitud. Tienes razón, Mateo. Pero ¿sabes qué es lo que más me llena de orgullo? ¿Qué? Que mi hijo aprendió que los milagros no son para guardárselos, sino para compartirlos. En ese momento, una brisa suave comenzó a soplar, llevando consigo el aroma de las flores del jardín que habían plantado con las semillas milagrosas. Y aunque no podían verlo, tanto Carmen como Mateo sintieron una presencia familiar que los observaba con amor desde algún lugar cercano. Al caer la noche, después de que todos los invitados se habían ido, Carmen y Mateo regresaron al centro comunitario para una última revisión. En la entrada principal habían colocado una placa de bronce con una frase que resumía todo lo que habían aprendido. En esta casa sin techo, un niño oró por su madre enferma, y Jesús les enseñó que el verdadero milagro no es recibir, sino dar. Mientras leían la placa juntos, Mateo notó algo que no había estado ahí durante la celebración: una pequeña nota de papel doblada y colocada discretamente junto a la placa. La desdobló y leyó en voz alta: El amor que comenzó en una casa sin techo, ahora cubre a toda una comunidad. Bien hecho, siervos buenos y fieles, siguen siendo mis preferidos. Carmen y Mateo se miraron y sonrieron. Ya no se sorprendían por estas apariciones periódicas de su visitante misterioso. ¿Crees que algún día lo volvamos a ver?, preguntó Mateo. Carmen miró hacia el cielo estrellado, el mismo cielo que una vez había sido su único techo, y que ahora cubría con su manto protector a tantas familias que habían encontrado esperanza. Creo que Él nunca se fue, mijito. Creo que está en cada familia que ayudamos, en cada sonrisa que provocamos, en cada lágrima de alegría que secamos. Está en cada acto de amor que hacemos. Mateo asintió, entendiendo con la sabiduría de sus 10 años, algo que muchos adultos tardan toda una vida en comprender: que los milagros verdaderos no terminan cuando se reciben, sino que apenas comienzan cuando se comparten. Esa noche, madre e hijo regresaron a su casa caminando bajo las estrellas, llevando en sus corazones la certeza de que su historia no era solo suya, sino que pertenecía a todos los que siguen creyendo en el poder transformador del amor y la fe. Y en algún lugar del cielo, una sonrisa de infinita ternura los siguió hasta casa, como había hecho cada noche desde aquella primera vez que un niño valiente oró bajo la lluvia por su madre enferma, sin saber que estaba a punto de cambiar no solo su propio destino, sino el de toda una comunidad. Porque cuando el amor es verdadero y la fe es pura, los milagros no solo suceden, se multiplican, se extienden y transforman el mundo un corazón a la vez. Fin.